Soledad Córdoba es doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Su excelente formación se apoya a través de becas como la beca Leonardo, que recibió en 2017 de la mano de la Fundación BBVA, o estancias con residencia en París, Londres, Madrid y Barcelona. Su trayectoria artística está avalada por diversos premios, entre los que se puede destacar el de Fotografía Cultural del diario El Mundo, el primer premio de Artes Plásticas de la Fundación Complutense o el certamen de jóvenes creadores del Ayuntamiento de Madrid. Su trabajo se ha expuesto en Estados Unidos, Sudamérica, Japón, Irán, Italia, España, etc. Y su participación en numerosos festivales nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar Foto España, Miradas de Mujeres, Ellas Crean o La Noche en Blanco, así como en ferias de arte contemporáneo como Arco, Mia Photo Fair Milán, Art Chico, Bogotá, Arte de Lima, Arte Lisboa o Art Madrid, entre otras. Cabe destacar que su obra forma parte de prestigiosas colecciones privadas y públicas, como la de la Fundación Cristina Massabeu Patterson. A Soledad le interesa la fotografía como medio para transmitir y representar nuevas realidades y como herramienta para arrojar interrogantes sobre la existencia del ser humano. Con su obra explora los territorios de confusión donde confluyen las fronteras entre realidad y ficción, lo comprensible, lo sobrenatural, lo bello, lo siniestro, lo conocido, lo extraño. Su último proyecto multidisciplinar es la Trilogía del Alma, fruto de esta beca de colaboración con BBVA, la beca Leonardo. Este proyecto se ha desarrollado fundamentalmente en distintas ubicaciones de Estados Unidos y hoy tenemos el placer de poder hablar en mayor profundidad con ella sobre él. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de The Rising Moretar. Como antes comentábamos, tenemos el placer de poder colaborar hoy con Soledad Córdoba, que va a ilustrarnos acerca de su maravillosa obra. Hola Soledad, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Nuria? Muchas gracias. Pues muy bien, la verdad es que muy bien, muy contenta de tener la oportunidad de volver a charlar contigo porque siempre es un placer. Lo Mira. mismo. Y poder contar de primera mano mis cosas siempre me llena ahí también de satisfacción. Fantástico. Oye, pues si te parece, empezamos comentando un poco, porque justo en este momento tan complejo en el que estamos viviendo, tú has tenido una experiencia vital impresionante, ¿no? Porque eres madre reciente. Y hace 4 meses y medio que he sido madre y me pilló en pleno confinamiento el nacimiento de mi hijo Lope. Y bueno, ha sido una experiencia, bueno, el embarazo es una experiencia como bien sabes tú también que eres madre, muy, muy especial, el crear una vida y el ver y sentirla, ¿no? Como crece dentro de ti, te da una energía y una perspectiva casi del mundo muy, muy distinta, ¿no? Y luego unida pues a esos últimos meses en los que estás encerrado en tu casa con un poco de miedo porque tampoco sabíamos muy bien cómo podía afectar a las embarazadas y tampoco sabía muy bien cómo iba a ser el parto, cómo me iban a tratar y todo eso. Bueno, pues esa incertidumbre que hay en general cuando estás, me imagino, embarazada y cuando vas a dar a luz, se le unió el tema del COVID y eso, pues bueno, me generó ahí un poquito de miedos. Pero bueno, gracias al universo todo se configuró y salió todo bien. Y estáis fenomenal, Lope y tú, y eso es lo más importante. Bueno, y ahora que ya lleva 4 meses y medio entre nosotros, ya podemos opinar claramente que realmente la vida ha cambiado, ¿no? Ha habido un punto de inflexión. Sí, sí, a ver, es algo trascendental en tu vida. O sea, está claro que he hecho muchas cosas y tengo muchas experiencias y soy madre ya madura, he podido vivir muchas cosas antes de llegar a ser madre y una experiencia como la maternidad pues es muy, muy distinta. Es verdad que todavía soy muy primeriza, que llevo 4 meses y medio y ya noto que hay un cambio importante en mi vida, no porque por el tema profesional, porque todavía no he podido, ¿no? Experimentar La conciliación famosa. porque ahora mismo estoy toda de baja y me estoy dedicando exclusivamente a mi bebé. Pero a nivel personal, a nivel emocional es un cambio importante. Hay unas conexiones muy especiales y de repente sí que, no quiero decir que dejas de ser tú, pero existe una fusión entre el bebé y la mamá
nacen en ti cosas que no imaginabas que tenías, ¿no? Por ejemplo, de repente hay una generosidad extrasensorial. Yo no me hubiese imaginado ofrecer mi tiempo de la manera que lo estoy ofreciendo a nadie. O sea, le estoy dando todo mi tiempo, toda mi energía y todo mi amor, ¿no? Toda tu atención es dar todo, ¿no? ¿Y tú crees que este proceso va a tener algún impacto en tu obra? Sí, sin dudarlo. Mira, todo mi proyecto artístico, toda mi obra se basa en las experiencias vitales, en las sensaciones, en lo que vivo yo personalmente e incluso en lo que viven los que están a mi alrededor, experiencias vitales al fin y al cabo. Entonces, esta experiencia vital es trascendente, es muy importante en mi vida. De hecho, sí que estoy dándole vueltas, ¿no? a cómo traducirla en una obra. También me quiero dar tiempo porque quiero vivirla, ¿no? Con la intensidad que se merece, y yo creo que son muchas etapas, ¿no? Todo lo que es la maternidad son muchas etapas. Está la etapa esta, ¿no? de cuando es bebé, luego o sea, el tema de crianza, el tema de la educación y todo ese tipo de cosas que aparecerán, ¿no? Y luego pues todas las partes, porque al fin y al cabo es como, yo no sé si a ti te habrá pasado, ¿no? Pero hay una parte, lo que es todo el embarazo, es una sensación como de duelo de tu vida que se va a acabar, ¿no? Porque tu vida anterior, yo ya la llamo vida Para anterior. siempre, sí. Yo no sé, está claro que mi vida ha cambiado a nivel emocional especialmente, ¿no? Porque todas esas sensaciones que estoy sintiendo no las he sentido antes y creo que no van a cambiar de esa manera. O sea, el amor y la conexión que tienes hacia ese nuevo ser no es igual A ni a nada en tu ese mundo. pareja, ni a tus hermanos, ni a tu madre, ¿no? Es algo distinto, o sea, ser madre es distinto. O sea, está claro que sí. O sea, que entiendo ahora a mi madre. El De amor repente entiende muchas cosas, ¿verdad? que nos profesa a mi hermana y a mí, porque sí, claro, es especial. No es lo mismo el amor madre-hijo que el hijo-madre, me imagino. Y, y claro, todo eso, todas esas emociones, todas esas sensaciones aparecerán seguramente en mi obra. Ha de decantar probablemente una experiencia tan intensa, tiene que decantar un poco antes de poderla materializar en una pieza, probablemente, ¿no? Pero Y yo por la forma que tengo de trabajar se genera como una especie de eso de barbecho, ¿sabes? Está como de tierra en barbecho, ahí que se está todo como gestando. Y en cuestión de, pues, no, es que no lo sé, porque esto todo va, yo también trabajo mucho con la parte intuitiva, ¿no? Y con la parte muy de la tierra, muy animal, muy primigenia de las emociones. Entonces, no te puedo decir, dentro de 2 días va a salir algo, pues puede que sí o puede que no. habrá un día que notes que tiene que ser, ¿no? Claro, exactamente. Pero sí que como artista yo tengo ya, bueno, pues mi forma de entender mi proceso y mi forma de trabajar y mi forma de ver y de entender el mundo es estar constantemente traduciendo todo esto, ¿no? Entonces yo sí que pues trabajo con un cuaderno, estoy haciendo mis dibujos, durante el embarazo también he trabajado alguna pieza, o sea que todo eso está ahí y sé Ahí se que está gestando entonces. sí, sí. Qué bien, pues seguro que será maravilloso porque es una visión también tierna por tu parte, una mirada más dulce, seguro que es también muy enriquecedora para todos nosotros. Otra experiencia vital sin duda ha sido vivir la pandemia. ¿Tú crees que va a tener esto algún tipo de impacto en tu obra y en especial en el sector artístico? Pues bueno, en mi obra, como te digo, posiblemente, porque en la época de encierro me supuso, de hecho me quedé encerrada porque yo no salía ni siquiera a comprar, porque tenía miedo, no sé, tenía miedo a contagiarme y a que mi bebé también se contagiase. Entonces la viví encerrada en casa, y no es lo mismo estar encerrada en casa que estar en el estudio. Nuestro estudio no está en casa, realmente está a 10 minutos, pero hubo un momento en el que no nos dejaban salir. Entonces, bueno, pues podría justificarlo, pero bueno, hubo momentos que no, una vez me fui al estudio, pero no siempre. Y, y todo ese encierro, pues yo creo que sí que aparecerá. De hecho, hice una obra en el confinamiento que sí
bueno, que forma parte de esos miedos y todas esas incertidumbres que genera esta situación. Porque no es una situación solo de miedo de coger una enfermedad, sino a nivel pues, social, ¿no? El impacto que ves que está teniendo y que puede tener a la larga. Social, cultural brutal, porque ahí ya me paso un poco a las consecuencias que está teniendo, ¿no? A nivel cultural, pues lo hemos visto, ¿no? Se han cancelado un montón de exposiciones, de eventos, ya no se pueden hacer inauguraciones como antes, cada vez el número de personas que se pueden agrupar y que se pueden pues juntar para hacer proyectos físicamente es menor. Se han pospuesto un montón de cosas y eso, pues bueno, a la larga yo creo que nos está repercutiendo. Si encima pensamos y sabemos que la salud de la cultura española no es muy buena, no era muy buena antes y ahora pues con el COVID casi que peor. Entonces, si el sector artístico estaba ya, hablo por mí, o sea, por todo mi ya era muy precario, pues imagínate ahora con todo esto, ¿no? En la que pues mucha gente pues, se ha quedado sin trabajo o sin exposiciones, sin ventas y bueno, pues no sé. La verdad que es como una especie, es muy triste, ¿eh? Porque te pones a pensar y no sé cuándo veremos la luz exactamente. A Yo, ver. yo creo que este sentimiento en determinados momentos lo vivimos todos, ¿no? Yo desde mi punto de vista como galerista, como parte del sector al otro lado, más en front office, te puedo decir que sí, que la verdad es que hubo momentos, sobre todo en el confinamiento, que decíamos, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque necesitamos tener contacto con el público y si no tenemos sala, ¿qué hacemos? Y al final, pues, esto también surgió de Rising y al final es verdad que, bueno, se ha vuelto tan importante Internet que aunque no sea lo mismo, pues estamos desarrollando, yo creo que intensamente, tanto los artistas como los que estamos en este sector, pues una actividad mucho más fluida, mucho más dinámica a través de un canal como puede ser este, que no es lo mismo que el contacto físico, pero sí que es suficiente como para no desvincularte, ¿no? Porque al final, si Hombre, no, esto es esencial y yo creo que es lo que hay que hacer, no hay que buscar herramientas y por lo menos tenemos unas herramientas que si las sabemos utilizar bien como, pues como es eso, ¿no? La red, internet, todo lo que es las nuevas tecnologías, todo eso nos puede ayudar a seguir conectados y seguir creando y habrá que buscar nuevas formas de trabajar y de trabajar a nivel artístico, de proyectar y de difundir nuestro trabajo. Y igual sí, así sacamos mejor partido, ¿no? a todas estas tecnologías. Igual esto es una forma, yo creo que es interesante también y es una forma positiva, ¿no? De entender todo esto. Yo creo que ha es una... sido un aprendizaje abrupto, quizá, porque podíamos aprenderlo sin llevarnos un susto Ya. de esta magnitud, pero sin duda ha venido para quedarse. Y yo creo que también incluso el público en general, pues por tantos momentos de soledad que han tenido que vivir, pues se han acercado incluso un poco más a lo mejor a intentar o tener una cierta curiosidad por conocer el trabajo de creadores, que en otros momentos a lo mejor por el día a día, por viajar, por estar haciendo otras cosas, pues no se le dedica tanto tiempo al arte, ¿no? Entonces, Sí. bueno. Y yo creo que hay que buscar ese lado positivo. Y no nos queda otra porque nos tenemos que reinventar de alguna manera, no vamos a estar hundiéndonos en el pozo, ¿no? O sea que yo creo que esa sí que es la visión y yo creo que iniciativas como la vuestra pues van a estar en boga, ¿no? Y son fundamentales y nos ayudamos, al fin y al cabo somos todos, somos una gran familia, ¿no? El arte al final, como no nos unamos, no salimos adelante. Entonces, ese tipo de cosas, pues bueno, nos van a incentivar y apoyar a seguir. Sin lugar a duda, casi será. Bueno, pues ahora si te parece, hablamos un poquito más de tu obra. Normalmente cuando hablamos, siempre tus conversaciones son muy enriquecedoras, pero siempre hablamos de lo que está pasando en el momento, ¿no? Entonces, me gustaría hacer un poquito de mirada hacia atrás y que nos contases, porque yo creo que hasta nunca te lo he preguntado, cuándo decides ser artista? Cuando Soledad se levanta un día y dice, yo quiero dedicarme a ser una creadora.
Sí, bueno, no es como que te levantas un día y lo decides, en mi caso así no fue. Yo creo que ya desde pequeña el tener unos padres que tenían una sensibilidad hacia el arte, pues eso también ayuda a estar en un ambiente en el que, bueno, pues en casa siempre había muchos cuadros, mi padre conocía a muchos amigos pintores, él también tenía sus inquietudes artísticas y a mí lo que más me gustaba y lo que me hacía feliz cuando estaba en el colegio era dibujar, pintar y hacer manualidades. Eran las materias que mejor se me daban y donde yo me sentía realmente feliz. Y me acuerdo de decirle a mis padres que yo me quería dedicar a hacer esas cosas y entonces pues me dijeron que Bellas Artes. Y digo, pues yo quiero ser artista. Y entonces me acuerdo que en octavo de GB lo tenía súper claro, le decía a mis compañeras que yo iba a ser artista y que iba a hacer Bellas Artes. Y así fue. O sea, luego me fui enfocando todos los estudios pues para dedicarme a estudiar Bellas Artes. Hice bachillerato artístico, que estaba como en la época que yo estudié, estaba Como en fase de invención casi, ¿no? presentación y me acuerdo que en primero de BUP una profesora que vio que pues, dibujaba muy bien, la profesora de dibujo, me dijo, oye, ¿no te gustaría, en vez de estar estudiando pues primero, segundo, COU y todo esto, irte a Oviedo, porque yo soy de Avilés, e irte a Oviedo a estudiar bachillerato artístico? Y yo, pues yo encantada. Y se lo dije a mis padres y ellos encantados me matricularon y en vez de hacer pues tercero de BUP, pues hice bachillerato artístico y de ahí ya me preparé pues para hacer Bellas Artes, que empecé en Salamanca y continué la carrera en Madrid porque, bueno, pues consideraba que Madrid era la capital y era donde se cocía todo y tenía amigas que estaban estudiando en Madrid y me parecía mucho más enriquecedor irme a Madrid y entonces me fui para Madrid y acabé estudiando en Madrid, haciendo doctorado y viviendo aquí. O sea que así fue un poco todo esto. Bueno, ¿y cuáles son tus referentes? Bueno, pues son muchos, la verdad que he tenido muchos a lo largo de toda mi trayectoria, me han ido como acompañando, como si fuesen mis padrinos y mis madrinas, ¿no? Y tengo referentes de muchos tipos, por ejemplo, referentes pictóricos que me han, bueno, pues que me han llenado mucho y aunque mi obra es más fotográfica, sí que bebe bastante también de la pintura en cuanto a la composición, parte del lenguaje también es muy, muy pictórico. Y pintura clásica, imagínate, pues Artemisa Gentileschi, Velázquez, Goya, ¿no? Pues, o sea, todo lo que es el Museo del Prado a mí siempre me ha... O sea, era un lugar de encuentro y de conocimiento. Y, por ejemplo, pintoras en especial que igual no son ya tan clásicas, por ejemplo, Frida Kahlo o Remedios Varo, Leonora Carrington, todas estas mujeres que han trabajado su imagen, la parte surreal también, aunque yo no me considero surrealista para nada, pero sí que trabajaban con las emociones y con las experiencias y llevándolas a través del sueño, ¿no? Y de la ensoñación. Y luego, en cuanto a, por ejemplo, a artistas como más contemporáneas, que, bueno, pues ya sí que ya son del siglo pasado, pero que sí que siguen algunas trabajando actualmente y que para mí me impactaron en mi carrera en cuanto a la parte más performática y más de acción de mi obra, que serían todas estas mujeres de los años 60 y 70, artistas que reivindicaban su parte más femenina, más feminista, como por ejemplo Marina Abramovic o Carly Seaman. Ana Mendieta para mí fue muy importante también. Luego estaría también en cuanto a fotógrafas, me ha interesado siempre mucho la obra de Francesca Goodman, de también Graciela Iturbide, me resulta súper inquietante y es una obra súper delicada. Y también como española, Cristina García Rodero, tanto como fotógrafa como persona, que la conozco y es una persona encantadora. No sé, son muchas. También es que no se podría decir, la literatura también me ha influenciado mucho. Hay obras literarias que me han ayudado reflexionar y a conceptualizar mucho más mi trabajo. De hecho, cada vez que hago un proyecto, sí que
tengo una serie de lecturas que para mí son como esenciales y me baso sobre todo para construir muchas veces el discurso. Sí que mi discurso tiene una parte teórica que parte mucho también de la intuición, pero sí que me gusta enriquecerlo con una parte más, como más filosófica y más teórica, ¿no? Justo, yo creo que tu obra se caracteriza también mucho por todo el componente conceptual de fondo que es muy sólido, aunque luego todo surge de una manera como muy espontánea, muy natural, porque sí que es una obra que no se ve nada impostada, pero sí que es verdad que al final es como un puzzle que es súper complejo, que está muy lleno de recovecos, que es lo que para mí me hace disfrutar mucho descubriendo tus piezas. Luego cuando hablemos de tu último proyecto, quizás sí que ahí se puede ver más, ¿no? Pero sí que es cierto que esos referentes a los que haces mención se pueden leer fácilmente en muchas de tus obras, aunque al final siempre está tu lenguaje más personal. Y con Sí. respecto al proceso creativo, que era lo que estábamos un poco avanzando cuando estabas mencionando todo esto, ¿cómo es tu proceso creativo? Porque a mí siempre me ha fascinado pensar en vosotros, en los artistas, y decir, jo, es que me encantaría meterme en su cabeza y saber realmente cómo es ese proceso creativo, aunque a veces será difícil de describir, ¿no? Pero bueno, el tuyo tiene pinta de ser muy complejo y muy interesante. Sí, no existe una metodología clara, ¿eh? Siempre hay como una especie de proceso que sí que es importante pues, para mantener el equilibrio, ¿no? Y que salga todo adelante, pero para mí es muy importante visualizar la obra, o sea, es como visiones, tengo que verla. Una vez que veo esa imagen, a partir de ahí, que sería como ese germen, esa semilla, empiezo a realizar una búsqueda de por qué estoy viendo eso. Y una vez que tengo esa idea de por qué veo eso, pues es donde empiezo yo pues, mi búsqueda conceptual de lecturas, de materiales, de composición. Sobre todo trabajo mucho el dibujo. El dibujo para mí es fundamental. Me ayuda mucho a reflexionar y a poner como ¿cómo te diría? Como a materializar un poco esa idea que en un principio es una visión, es algo como muy abstracto, es como una sugerencia, pero a medida que la voy dibujando, la voy proyectando y la voy diseñando, ¿no? Para, si va a ser una fotografía, qué elementos compositivos, dónde la voy a realizar, o sea, lo que sería el tema de localizaciones, cómo voy a ir vestida, o sea, lo que sería la puesta en escena. Y si va a ser una instalación, si esa idea se puede llevar y amplificar a través de la instalación, pues también, o a través de un vídeo, o incluso últimamente también estoy trabajando el dibujo más allá del dibujo proyectivo, ¿no? Era lo que te iba a mencionar ahora, que ha sido una novedad, yo creo que de devastación, ¿no? Fue cuando empezaste quizá a enseñar tus dibujos de una manera artística, que la verdad son unas piezas delicadísimas y súper inquietantes también en determinados momentos, bueno, en concreto en devastación, porque ya el proyecto en sí mismo, al hablar de lo que hablaba, pues impactaba mucho, ¿no? Pero al final eso, el dibujo siempre es una parte que está ahí muy presente. Bueno, yo no sé, me imagino que para muchos artistas es parte del proceso de reflexión. O sea, igual que la escritura, ¿no? Hay muchas formas de trabajar una idea. Yo te digo, no tengo una metodología como muy férrea, es decir, que trabajo de muchas maneras, pero sí que el dibujo, las anotaciones, la escritura, todo eso forma parte del proceso y de la reflexión y las lecturas fundamentales también. Y así llegamos a la trilogía del alma, ¿no? Que es el último proyecto que nace como consecuencia de recibir la beca Leonardo en 2017 y que es un proyecto hiper complejo en el cual nos encantaría que nos pudieses contar un poco más qué Sí. es la trilogía del alma. No es que nazca justo en ese momento, porque yo realmente considero toda mi obra como una especie de extensión, ¿no? Un proyecto amplificado en el tiempo. Y ya anterior al proyecto que presenté para la beca, había realizado una videoinstalación en el Museo Barjola, en Gijón, que se llamaba Resistencia. Y a partir de ahí
resistencia la he considerado como un estado del alma y me empecé a meter en lo que serían los estados del alma, cómo conectamos con esa parte espiritual, esa parte que no vemos, tan abstracta de nosotros y que de algún modo a lo largo de toda mi obra, como por ejemplo en Limbo también estaba, pero no con la palabra alma, ¿no? Que siempre ha sido como una especie de palabra que no llegaba a ella, pero que en estos últimos proyectos me he dado cuenta que estaba por ahí flotando, ¿no? Entonces, me planteo pues, profundizar más en esa búsqueda, no darle un significado al alma, porque sí que es verdad que una vez que te metes en esa búsqueda y te pones a hacer lecturas filosóficas y ya desde los anales de la humanidad se ha ido buscando y definiendo qué es el alma. Y el alma realmente no hay una definición clara y al final te das cuenta de que, bueno, que tú no vas a llegar tampoco a esa conclusión, pero sí que hay una forma de entender lo que es el alma, ¿no? Y el alma para mí sería esos estados mentales, físicos y emocionales que vivimos pues casi todos los seres humanos. Me trabajé un montón de ellos, pero al final decidí que iba a trabajar solamente con unos concretos que de algún modo tenían mucho que ver con toda mi obra. A lo largo de toda mi carrera he trabajado sin querer o inconscientemente con esos estados y que también a día de hoy, pues como persona y con la experiencia que tengo, también los vivo y como muchas personas, muchos espectadores también se van a sentir identificados con ellos como seres humanos. Y esos estados los definí al final en 6, que son muchísimos más, pero bueno, por este orden serían sacrificio, resistencia y desprendimiento. Y después estarían los títulos de la trilogía que serían Trascendencia, Purificación y Renacimiento. A nivel conceptual tiene su complejidad así expresado, pero bueno, yo a nivel experiencial lo veía claro. Yo no podía trabajar con cada uno de esos estados y hacer una obra concreta que fuese solo resistencia, otra que fuese sacrificio, otra que fuese desprendimiento, purificación, etc., ¿no? Entonces me di cuenta de que todos ellos estaban conectados, eran estados multidimensionales y unos sin otros no podían a veces ser. Entonces mi clasificación era como estados más activos, como podrían ser la resistencia, el sacrificio, estados en los que tú haces una acción, ¿no? de resistir, de sacrificarte, de desprenderte, para llegar a otros estados como objetivo, ¿no? Que sería la purificación, la trascendencia, el renacimiento. Esas serían un poco la planteación, la idea conceptual del proyecto. Y ahí entra en juego los rituales, ¿no? Claro, entonces todo esto, ¿cómo hablo yo de todo esto? O sea, toda esta maraña conceptual, ¿no? Pues a través del cuerpo, a través de experimentar todas esas emociones, todos esos estados emocionales, todos esos estados del alma a través del cuerpo. ¿Y cómo consideré que era lo más adecuado? Pues irme al desierto y estar en contacto en medio de esos espacios solitarios, tan abruptos, en la nada y tan bellos y tan brutales y tan salvajes, estar sola y llegar allí y, bueno, sola y con mi acompañante que es mi pareja que me ayuda también y mi asistente que me ayuda a hacer pues toda la parte logística y a trabajar la parte de asistencia fotográfica, pues estábamos los dos solos allí experimentando toda esa magnitud. Y son como una especie de retiros. Entonces, ese retiro te invita a hacer una especie de rituales, sí que antes de ir a los desiertos estudié bastante el tema de los rituales chamánicos de otras culturas primitivas. Por ejemplo, me he leído bastante a Mircea Eliade, que habla mucho de todo esto. Y yo lo que no quería tampoco era hacer
una copia de rituales ya existentes, sino que yo quería hacer mis propios rituales o lo que yo entendía por mi propio ritual. Y entonces me propuse como una serie de parámetros a la hora de hacer esas obras. Es, bueno, pues nos vamos a ir al desierto, no va a haber nada, o sea, no voy a disponer de muchos elementos, entonces voy a trabajar con lo que aparezca allí. Me voy a llevar, eso sí, unos vestidos, unas telas, una serie de elementos para mí simbólicos importantes que eran necesarios para que tuviesen conexión todos estos rituales. Y así es como me planteé esos rituales de iniciación. Al fin y al cabo son rituales de iniciación que hablan pues, de todos estos estados que te he estado comentando. Es un proceso que yo, reflexionando y leyendo sobre este proyecto, me pareció curioso porque en el fondo tú estabas diseñando tus rituales previamente, digamos, en casa, ¿no? En un momento de recogimiento en tu estudio y demás, pero claro, hasta que no vas y lo vives y lo experimentas, no sabes realmente lo que va a pasar, ¿no? Me Y gusta. además, ¿cómo fuerzas? O sea, no sé, supongo, me gustaría poder entender cómo se puede forzar que algo surja, o sea, me parece impresionante, no sé ni cómo preguntarlo casi. Claro, tenía su complejidad. De hecho, he trabajado durante 2 años este proyecto. O sea, que una parte sería casi un año, 9 meses. Vamos a poner, fueron casi 9 meses, como una gestación. Toda la parte de interiorización, de localizaciones, porque sí que he localizado a través de Google Earth todas las zonas donde yo quería ir, porque quería espacios desérticos que no fuesen parques nacionales y que, pues eso, que no te encontrases a mucha gente, a ser posible que no hubiese nadie y que estuviesen pues cerca de carreteras y cerca de sitios donde, bueno, Por eso pudiésemos... son de desiertos americanos, ¿verdad? Todo el proyecto. desierto americano del oeste, sí. Nos recorrimos varias zonas. Bueno, me estoy yendo a otro lado, pero bueno, voy a lo que iba. Entonces, bueno, ¿cómo me planteo todo esto? Pues una parte de cómo voy a tratar esta serie de estados, cómo me siento yo, cómo me veo yo en esos espacios, es intentar hacer un trabajo de proyección visual. O sea, es como proyectarte en esos espacios que además no conoces. Entonces yo sabía perfectamente que iba a pasar algo, o sea, algo tenía que pasar. Yo estaba intentando vivir algo en un sitio donde ni siquiera había estado. Entonces, sí que había estado en desiertos, pero no eran esos desiertos. He estado en espacios desérticos donde he trabajado, donde estuve trabajando resistencia. Entonces, bueno, es un ejercicio complicado. Entonces, sí que me llevé una serie de dibujos y una serie de ideas y por ejemplo, unos materiales que, como son las piedras, por ejemplo, que aparecen a nivel simbólico en todo el proyecto, con las que quería trabajar y que sabía que en estos espacios pues igual no me podía coger piedras porque también es verdad que no puedes, la idea era mantener el espacio tal cual me lo encontraba, no No intervenirlo. modificarlo, no intervenirlo. Entonces sí que tuvimos que localizar canteras, ir a por las piedras o que nos las trajesen, o sea, ir en un viaje por carretera con un coche cargado de piedras para ir haciendo los rituales. Esa era un poco la historia. Pero claro, yo sabía que iba a pasar algo, tenía que pasar algo mágico, algo especial, que es la vivencia de estar en un espacio así. Porque las fotos son muy bonitas, son muy impactantes, pero tú físicamente en ese espacio no estás, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegué ahí a Estados Unidos, yo iba eso, armada con una serie de ideas y de cosas que podían hacerse. Pero estaba o tenía fe de que tenía que pasar algo más. No me podía coger y atenerme solo a lo que había diseñado en España. Tenía que hacer algo que fuese más allá y que tuviese que ver con la vivencia real de estar en el desierto y de vivir un ritual y de hacer yo mis propios rituales que me invitasen esos espacios, ¿no? a reflexionarlos. Y así fue, por suerte fue así, porque también podía haber pasado que no, que llegas a un sitio, o sea, que es de estos proyectos en los que hay involucradas un montón de energías, sabes que puede pasar algo, pero puede no pasar. Pero bueno, Gran pasó. interrogante, ¿no? Al final debía de ser una sensación de ansiedad profunda también, decir, y si ahora voy y no siento nada, no ocurre nada, Claro, pues... claro, porque yo me baso en hacer un trabajo que sea auténtico en ese sentido, ¿no? Y no hacer algo impostado. Entonces ya lo que llevaba aquí era algo importante, auténtico, pero
bueno, tenía que buscar en muchos de esos diseños, de esas acciones, tenía que buscar ese espacio, esa localización. Pero luego, lo bueno y lo bonito de todo este viaje, ¿no?, ha sido que en sí se convirtió en un viaje iniciático, donde recorrimos como 25.000 kilómetros o más, porque además lo hicimos en 3 meses y medio, en 2 etapas distintas, en verano y en otoño. Y, y claro, la experiencia vital de estar en esos espacios, de trascenderte a ti mismo, de reflexionarte, de desprenderte de todo lo que viene detrás, de estar durante muchos meses pues bueno, un poco a lo salvaje, ¿no? En la carretera, en los moteles e intentando ir a sitios donde no va mucha gente. O sea, Experiencias muy extremas también a nivel físico, me refiero, climático, el clima por complicado. supuesto, y O sea, no fue un camino de rosas para claro, nada, porque al final esto necesariamente tenía que ser una experiencia físicamente dura y emocionalmente también, claro, ¿no? hay una parte de catarsis que además en todos mis proyectos siempre quiero que haya, ¿no? O sea, aparte de que sí que hay una puesta en escena, hay una parte de catarsis porque sí que me gusta vivir la experiencia. Por eso también me utilizo yo a mí misma en mis propias fotos, ¿no? Para experimentar y para poder dar esa parte más real de una acción. Entonces, claro, el ir al desierto en pleno verano, donde es el espacio más inhóspito, más crudo, con 50 grados, te digo, hemos vivido 52 grados de temperatura, donde las cámaras se te apagan, donde no puedes estar más de 15 minutos sin beber agua porque te deshidratas. O sea, toda esa experiencia para mí fue importante y estaba dentro de, por ejemplo, de esos rituales de sacrificio, esos rituales de trascendencia o de resistencia, ¿no? Porque al fin y al cabo hay resistencia, hay un agotamiento a lo largo de meses de estar en la carretera, sí que hay un agotamiento. Y luego las localizaciones, pues a veces también por mi parte técnica y visual, pues no me valía a una hora concreta, tenía que ir a otra y localizar varias horas del día ese mismo lugar a ver si era lo que yo quería, ¿no? O sea, que tiene una parte de dureza, pero que a mí me vino muy bien porque era parte de ese viaje iniciático necesario para hacer esos rituales de iniciación y todos esos rituales mágicos, podríamos decir, que se plantean en esta trilogía del alma. Que al Así final, eres maga a veces eres chamana, es impresionante, o sea, y aparte es curioso porque aunque lo expliques y parezca que es como todo muy complejo, luego las imágenes hablan mucho por sí solas, se distingue bien cuando estás en una actitud o eres un personaje o eres otro y es muy curioso, verte te transformas realmente. y realmente, mira, la sorpresa es que cuando empecé a generar el proyecto, antes de ir allí, ¿no? Y estar en in situ en todos estos sitios, yo no tenía tan claro que iban a aparecer tantos personajes en mi obra, ¿no? Aparecen una serie de mujeres que yo las llamo las guías, que son las guías las que te van llevando por esos estados del alma y donde vamos a ir entendiendo todos esos rituales y todos esos tránsitos, y que serían pues las chamanas, serían las peregrinas, las mujeres contemplativas y también las iniciadas, las que están metiéndose dentro de un ritual y que están sufriendo las consecuencias del ritual. Todas esas mujeres, que son una, que soy yo el personaje, pero que todas esas mujeres configuran todo este proyecto y son como eso, pues esas mujeres que nos van explicando y nos van dando a entender un poquito todo este tránsito por esos estados del alma y tránsito por el desierto, porque al fin y al cabo todos los pasajes que aparecen no es que sea un desierto concreto, hay muchos tipos de desiertos, porque mi idea también era eso, buscar muchos tipos de desiertos, no explicar, no, porque cuando hablamos del desierto parece que todo el mundo vamos a las dunas, ¿no? ¿No? Del Sáhara y tal. Y el desierto es mucho más allá, ¿no? Son espacios mucho más salvajes. Y a veces me pasó que estando en estos espacios yo no podía hacer absolutamente nada, porque eran de una belleza tan grande, tan inmensa, tan inabarcable, tan inconmensurable, que hacer allí algo no tenía ningún sentido. O sea, me quedaba tan pequeñita, que lo único que me apetecía era observar y disfrutar de lo que estaba ante mis ojos, ¿no? Entonces, bueno, pues me he encontrado muchas situaciones de esas. Pues yo creo, Soledad, que con estas pinceladas
lo que nos queda simplemente es poder disfrutar y sumergirnos en estos estados del alma, que bueno, en esta ocasión vamos a poder ver una pequeña parte en la exposición virtual, y que esperemos que en un futuro próximo se pueda ver el proyecto al completo, porque sería una maravilla. Y al final eso es un poco la sensación esta de que es un puzzle lleno de miles de piezas que se va abriendo como en distintas capas, y que es un descubrimiento, es que es como que va a seguir creciendo. Es un proyecto que yo creo que seguramente no tenga fin, ¿no? Vuelva a ser ese continuo de tu obra. A mí lo que me ha parecido mágico dentro de todo esto, ¿no? Digo, a ver, esto es algo como muy, sí, eso, mágico, como de energías extrañas, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que después de tantos rituales de iniciación, tantos rituales que me hice, que al final son incluso rituales, si te pones a leer tipos de rituales, son rituales también de eh, ¿cómo podríamos llamarlos? De gestación, ¿no? Al fin y al cabo, luego me quedo embarazada. Digo, Igual. esto todo ha sido las energías que se han ido juntando y me han llevado a todo esto, ¿no? Porque muchos de ellos tenían esa carga de rituales de fertilidad, ¿no? Que tenían que ver a mi manera, con mis símbolos y con mis elementos para hacer ese tipo de rituales, pero tenían algo de todo eso. Entonces, bueno, al final todo tiene un porqué, ¿no? Hacemos cosas de una forma, creemos que intuitiva, pero están más dirigidas de lo que pensamos. Y a mí lo que me gusta del arte es eso, o por lo menos como me lo vivo yo, lo vivo con esa parte de que me va llevando y me va diciendo cosas. O sea, no soy de estos artistas que tengo una idea y me encierro en ella, sino que me dejo llevar por ella a ver hasta dónde nos invita a la propia idea, ¿no? Pues ahora nosotros vamos a trascender contigo, ojalá, ¿no? Con esta primera exposición virtual. Y, oye, darte las gracias por esta charla, que ha sido una gozada, como siempre, hablar contigo. Y esperamos verte más pronto que tarde, que yo sé que va a ser mucho más pronto de lo que creemos, en nuestra sala. Cuando tengamos más claro el panorama, pues seguro que tendremos oportunidad de disfrutar también de los estados del alma en directo en Moretal. Pues Así muchas que gracias a vosotros por contar gracias, conmigo. Soledad.